Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a todas las voces, a todos los sentidos y a todos los colores. ¿Qué es la interculturalidad? Es el tema que hoy abordamos y del que nos platicará desde el ámbito mundial Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED en la agenda internacional. Vamos con ustedes, Jacqueline y Adriana. Muchas gracias, Julia. Seguimos por acá. Bienvenida. Muchas gracias, Jackie. Interculturalidad. Sí. ¿Qué es la interculturalidad en el ámbito internacional? ¿Qué significa? Sí, yo creo que significa lo mismo que a nivel local y en el país. Y yo creo que tanto Erika como Laura lo han explicado muy bien, pero la manera en la que yo como lo distingo y me gusta como bajarlo como en términos muy sencillos es, por ejemplo, yo sí considero que el país se reconoce como una sociedad pluricultural. Pero ¿cuál es la diferencia entre una sociedad pluricultural y una sociedad intercultural? Una sociedad pluricultural es el reconocimiento que hay distintas culturas, que hay distintos pueblos, que hay una diversidad dentro de la sociedad, que existe. Pero la diferencia con la interculturalidad es que justo es la comunicación, la integración, el intercambio como de todas estas culturas, toda esta diversidad y todo este pueblo que se interactúa y comunica entre sí para armar una comunidad o una sociedad en su conjunto, ¿no? Como que justo a través del diálogo aprender y conocer. Okay. Y pues bueno, en el ámbito internacional y justo con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue el 9 de agosto, me gustaría también retomar como a mí me gusta decir como los derechos principales, aunque sé que no son principales, pero justo la diferencia es que no todas las personas tenemos estos derechos humanos, ¿no? Y los pueblos indígenas sí. Y esto es a partir del reconocimiento que les tenemos una deuda histórica. O sea, desde antes de la época de la colonización y de conquista, justo estos pueblos originarios se asentaron en México, hablando de México, y tuvieron sus propios usos y costumbres, cultura, idioma, formas de gobierno, etcétera, ¿no? Y conforme el tiempo y con la colonización y conquista se invisibilizó y se les quitó. Entonces la deuda histórica y a partir de la discriminación tanto sistemática histórica que fueron enfrentando es que se les reconoce, por ejemplo, la libre determinación. ¿Y qué es la libre determinación? Justo este reconocimiento, pero justo que puedan determinarse libremente su forma política, cultura, de religión, de lengua, etcétera, ¿no? Y también va ligado de otro derecho que es el autogobierno. ¿Y qué es el autogobierno? Básicamente es el derecho a la autonomía de justo mantener y desarrollar sus propias instituciones de decisión y el mismo derecho que tienen con respecto a la cultura, la lengua, la administración de tierras, de recursos naturales, etcétera, que en su conjunto se llaman derechos colectivos, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que se tiene que destacar. Otro derecho que es relativamente nuevo es el derecho a un medio ambiente sano. Y justo todo esto está tanto en la Convención Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención de la ONU en ese mismo sentido, el Convenio 169 de la OIT y, por supuesto, la Convención Internacional sobre todas formas de discriminación racial. Sí sería quizá bueno para quienes nos ven, el Convenio 169... aborda... Sí, claro. Aborda específicamente el derecho al territorio con otros capítulos que son derechos de todas y de todos, pero que justo mandata al Estado adoptar medidas específicas para que los pueblos indígenas se puedan desarrollar libremente y también en igualdad de condiciones, ¿no? Porque hay que reconocer que están en una situación de vulnerabilidad y que el Estado tiene que hacer algo para garantizar y proteger sus derechos. Y entonces el convenio 169 sí aborda específicamente la tierra, que es el derecho de propiedad y de posesión a las tierras que tradicionalmente ocupan, pero aquellas que no ocupan necesariamente, pero que sí usan para su subsistencia, como pueden ser como los pueblos indígenas nómadas o que tienen como de agricultura o de agricultores, ¿no? Que también tienen uso de esa tierra.
También hay otras disposiciones, por ejemplo, hay un capítulo sobre las condiciones y formación profesional, las condiciones de empleo, que básicamente son todos los derechos laborales que todas y todos tenemos, pero con un énfasis especial de cómo abordar y qué medidas específicas adoptar para que también se garanticen esos derechos para los pueblos indígenas. Otro capítulo que ahí sí me voy a permitir como abordar un poco la interculturalidad es la educación y los medios de comunicación. Y aquí justo habla de una educación intercultural, pero se me hace muy interesante cómo lo ha abordado Erika y Laura, que justo como muchas veces hablamos que los pueblos indígenas tienen derecho a una educación intercultural. O sea, que en los libros estén, o sea, que se les eduque con sus historias, con sus usos de costumbres, con su cultura, con sus valores, su sistema de valores, etcétera. Cuando en realidad esa educación intercultural debería de ser otorgada a todos y todos, porque somos parte de esa diversidad. Y los pueblos indígenas son parte de nuestra historia y que no conocemos. Entonces, creo que ese es el mayor reto que tenemos como país para justo tener este enfoque en la educación formal y no formal, que todavía tenemos como un poco de sesgo. No, pues a mí me parece que este cierre desde lo internacional que nos has dado hoy nos habla de que tenemos un reto local, indiscutiblemente, un reto como nación, pero también tenemos compromisos en el marco internacional como países, ¿no? Yo sí les recomendaría que revisaran el convenio 169, échenle una leída, vale muchísimo la pena mirarlo y pues sí cerrar con esta idea de somos pluricultural. Está padre que así nos reconozcamos, pero todavía es mucho más interesante y nos enriquece más esta construcción intercultural de lo que somos 69 culturas, por ahí nos decían nuestras invitadas el día de hoy. Pues muchas gracias, Adriana, por habernos acompañado y sobre todo muchísimas gracias a usted. Y por allá le mando los micrófonos a Julia. Gracias, Jackie. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta, recuerda, es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El Ombligo de la Luna, con la periodista Yasmín Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez.